Vienen de Chichihuacuauco, el lugar del árbol nodriza, a donde van los bebés que no lograron nacer por una bala que mató a las madres que los cargaban. Llegan de Zincalco, el templo del maíz divinizado, donde descansan los niños que fallecen en edades tempranas, blancos de sicarios desalmados que disparan contra quienes ni siquiera tienen edad para entrar a preescolar. Arriban de Omayocán, el hogar del sol, donde moran los guerreros caídos en batallas, los policías, gendarmes y soldados que salieron de casa para proteger a sus comunidades y nunca volvieron tras caer en el cumplimiento del deber. Llegan de Tlalocán, el licor de la tierra, donde residen quienes murieron ahogadas después de que las arrojaron a fosas de agua, donde los asesinos esperaban lavar las huellas de su crimen. Nación Criminal, con Oscar Valderas. Incluso del Mictlán, el lugar de los muertos, porque alguien en la tierra firmó en su certificado de defunción que su muerte fue por causas naturales, aunque poco tiene de natural una herida de arma blanca oculta bajo la ropa. Marchan de vuelta a casa para volver con nosotros unas cuantas horas en Día de Muertos. Este año son 27.088 difuntos que por primera vez visitan sus ofrendas en espera de agua, sal, pan de muerto y su tequila. 27.088 que fueron víctimas de homicidio entre el 1 de noviembre de 2021 y el 1 de noviembre de 2022. Son nuestros muertos de una guerra sin sentido que llevamos perdiendo 16 años. Los que murieron por estar en el lugar incorrecto a la hora equivocada. Los que confundieron con otro. Los que cerraron los ojos con una bala perdida. También son los que no pudimos evitar que se enrolaran en el crimen organizado, los que equivocaron el rumbo y abandonamos, los que murieron con pendientes ante la justicia, los que no merecían ser asesinados a mansalva, sino tener un juicio justo. Vuelven este día guiados por la luz amarilla del cempasúchil y la luz blanca de las velas. Desfilan las 10 personas fusiladas durante un funeral en Marcos Castellanos, Michoacán, las 20 personas ultimadas en un palenque en Sinapecuaro, las 6 mujeres y 6 hombres asesinados en el bar Pantano en Irapuato, los 10 cuyos cuerpos fueron hallados en el interior de un automóvil frente al Palacio de Gobierno en Zacatecas, la niña violada por 3 hombres en Xoyaltepec, Oaxaca, el bebé Tadeo, encontrado sin vida en un basurero en el penal de San Miguel en Puebla. Recibimos a Lourdes Maldonado, periodista asesinada en Tijuana que camina codo a codo con sus colegas que hoy escriben desde las estrellas. José Luis, Alfonso Margarito, Roberto, Ever, Jorge Luis, Juan Carlos, Armando, Luis Enrique y Antonio, los 2 policías asesinados en Azcapotzalco, los dueños de esos 17 cuerpos que salieron de 4 fosas clandestinas en Cajeme, Sonora, la familia de 6 masacrada en marzo pasado en su casa en Tlapa, Guerrero. Viene la activista Juan Obando de los Santos, seguramente sosteniendo las manos de Cecilia Monzón, Luz Raquel Padilla, Rosario Lilian Rodríguez Barraza y Devani Escobar. Llegan las 11 personas asesinadas en una carrera de caballos en Chihuahua, las 10 que mataron en una fiesta familiar en León, Guanajuato, los 5 hallados en el mar de Acapulco hinchados por la sal y el sol de la costa, los 2 sacerdotes jesuitas baleados por ayudar al prójimo, los policías que se rifaron por la mujer que pedía auxilio, el joven que defendió a su amigo en el antro, la mamá que puso el cuerpo para detener las balas que pegarían a su hijo, el papá que buscó hasta el último aliento a su hijo desaparecido, las defensoras del territorio que cuidan el agua y los bosques, las víctimas mortales de trata de personas. Ellas y ellos vienen a contarnos cómo es ese lugar que ahora habitan, donde no existe el dolor ni la violencia, donde no existe la arrogancia del violento ni el temor del violentado. Vuelven los 27.088 asesinados en el último año, los que tienen por primera vez una ofrenda en el Día de Muertos a causa de la imparable violencia. Bienvenidas, bienvenidos, los estábamos esperando. Hoy es Día de Muertos, 27,000 nuevas ofrendas, 27,000 vidas perdidas, y esas las que estamos contando, porque también pues en este país hay muchísima cifra negra, las fosas clandestinas, las que luego llegan los perros en los hocicos, como lo que vimos hace unos días allá en Zacatecas. Querido Oscar, qué gusto saludarte, qué lástima que sea con este tipo de cuestiones en este Día de Muertos, pero sí, un país de muertos. ¿Cómo estás? Bien, querido Luis, gracias, buenos días. Pues mira, son 27.088 nuevas ofrendas, como tú bien dices, las que conocemos, porque evidentemente sabemos que una práctica común del crimen organizado es asesinar, crear caos, robarse los cuerpos y que estos no entren dentro de las estadísticas. Esto es lo que nos reporta el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que además, déjame decirte, ayer dio un dato interesante y también aterrador. Octubre se convierte ya en el mes más letal en lo que va del año, con 2.481 homicidios dolosos. Esto es, somos un país que más o menos, en un buen día, digo un buen día entre comillas, tenemos 80 asesinados, en un mal día
hemos llegado a tener 112, 113, que son las estadísticas del torneo. Pero en promedio 80 muertos diarios. Sí, más pues, menos. Calcúlale que cada 4 horas, cada hora, cuatro personas asesinadas. En un día regular, Luis. Esto, evidentemente, no puede ser la normalidad de un país democrático, pero es la normalidad de nuestro país desde hace al menos 16 años. Oye, dime algo en todo esto, porque nos citas ahí algunos ejemplos. Hemos perdido la capacidad de asombro y tú y yo hemos platicado mucho de esto. Tienen que suceder cosas realmente muy gruesas. Tenemos que estar hablando de un perro que trae una cabeza humana por ahí en Zacatecas, o ahora se habló de Irapuato, que no se confirmó muy bien si era una cabeza, si era un brazo, una pierna, una extremidad, si era humano o no, pero al parecer gracias a este perro encuentran una fosa clandestina y en Guanajuato no queda muy clara, insisto, la información ahí. Hemos perdido la capacidad de asombro. Y yo te preguntaría, pues, ¿hasta dónde, no? O sea, ¿será que tiene que llegar, no sé, a otras élites, que tiene que llegar cada vez más y más, o ya nos acostumbramos y nos estamos resignando al infierno? ¿Por qué? La violencia en México, Luis, es una violencia que toca decididamente a la gente más pobre. Okay. Los operativos antidrogas no se hacen en las zonas más ricas de este país. Se hacen principalmente en los barrios, en las colonias, en las zonas marginadas. Y es el resultado de que la gente que más sufre esta violencia sí es la gente más olvidada, o lo que no tiene tantos accesos a contar su historia. Cuando esta violencia toca a la gente de mayor poder adquisitivo o la gente que tiene poder en los medios, pienso, por ejemplo, un caso como la familia Vargas, ¿no? O el propio Javier Sicilia. Cuando toca gente mediáticamente poderosa, entonces me parece que sacude al país, porque nos queda una sensación de si esta gente, que es la que más tiene herramientas para protegerse, le puede pasar algo tan terrible como un secuestro de su hija, el asesinato de su padre, entonces nos puede tocar a nosotros. Tal vez, lamentablemente, dependemos de la solidaridad de la gente con mayor poder económico, político, eclesiástico, empresarial, para que pongan en la agenda estos temas. Lamentablemente, hasta que sucede ese tipo de cosas, es que se mueve. Pero la realidad, esa rareza de que el crimen toca a las clases poderosas, es lamentablemente la normalidad en las clases menos privilegiadas en este país. Hemos hablado de cómo se ha expandido el crimen organizado, de cómo en este país, si te dedicas al narco, a la mafia, a secuestrar personas, a extorsionar, vas creciendo, te vas expandiendo. Cuidado con que quieras hacer un negocio legal y pagar impuestos, porque ahí sí te metes una bronca, ¿no? Y llama la atención lo que ha sucedido en el Ecuador. En las provincias de Guayas y de Esmeraldas en el Ecuador se registraron el día de ayer 9 ataques con explosivos. El saldo es de al menos 5 policías muertos. Nos enlazamos, si nos das oportunidad, Oscar, con Boris Moyano, nuestro compañero corresponsal allá en el Ecuador. Adelante, Boris, muy buenos días. ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo en Ecuador con un atentado, al parecer, del cártel Jalisco Nueva Generación? Buen día. Buenos días, Luis, acá desde Guayaquil, Ecuador. Te comento que en Ecuador la inseguridad está en sus niveles más altos. Tú nombrabas esos carteles, pero aquí se maneja con un poco de escepticismo o un poco de cautela, mejor dicho. Se habla del Jalisco Nueva Generación o el de Sinaloa. En todo caso, en Ecuador, como te decía, está la inseguridad en sus niveles más altos. Esto obligó al presidente Guillermo Lasso a decretar ayer un estado de excepción y toque de queda en los lugares más críticos, como tú bien decías, Esmeraldas y Guayaquil, por un tiempo de 45 días. Los ataques de las últimas horas en estas dos provincias de Ecuador, por parte de grupos armados ilegales con posibles vínculos con narcotraficantes, lo motivaron. La ola de violencia en sí inició la madrugada de ayer con el asesinato de 5 policías. Hubo ataques a patrulleros con bala y 11 autos fueron detonados con explosivos. Estos ataques, según las autoridades, son represalia por el traslado de 200 presos desde la penitenciaría de Guayaquil hacia otras cárceles. Los jefes de las bandas criminales más poderosas del país, con nexos transnacionales, habrían ordenado desde los pabellones 8 y 9 de la penitenciaría del Litoral la ejecución de los múltiples atentados. Ayer, en cadena nacional, el presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción y dijo que las fuerzas del orden van a intensificar sus operativos para garantizar la seguridad de los ciudadanos de estos lugares, y advirtió que no se permitirá apelar a los derechos humanos.
para solapar la delincuencia, porque primero están los derechos humanos de los 18 millones de ecuatorianos que quieren dormir en paz, salir y volver a casa tranquilos. Te comento que hoy Lasso, el presidente de los ecuatorianos, está en Guayaquil, donde lidera el llamado puesto de mando unificado. Hace pocos minutos desde ahí, dijo que tras la ola de violencia se ha logrado capturar a 30 personas, los que serán procesados por actos terroristas. Además, se ha capturado un cargamento con 108 fusiles de largo alcance, y en el interior de la penitenciaría en estos momentos se realizan requisas donde se dice se han encontrado armas, bombas caseras y celulares. Mi estimado Luis. Te aprecio la información, estamos muy atentos allá y les mandamos un fuerte abrazo al Ecuador. Es Boris Moyano. Gracias, Boris. Gracias a ti. Tenemos ahí el audio del presidente Guillermo Lasso el día de ayer, afirmando que, bueno, pues no tienen ningún miedo de enfrentar a los criminales. Nos acaba de reportar, esto es de última hora, nos lo reporta Boris Moyano allá en el Ecuador, 30 personas detenidas. Escuchemos al presidente ayer. Estoy aquí y he dispuesto a actuar con dureza dentro del marco de la ley. La narcodelincuencia vivía en un paraíso dentro de nuestro país. Hoy, la narcodelincuencia se siente incómoda y manifiesta su malestar con violencia. Ya entendieron que no nos temblará la mano a la hora de responder como se debe. A ver, ¿qué lees, querido Oscar, de todo esto? Híjole, esta lógica que además repiten y repiten, sí, de cómo incrementó la violencia significa que vamos muy bien. Es decir, como nos golearon, significa que jugamos muy bien el partido. Y es de México, del Ecuador y del mundo, ¿no? Es una receta que ya han dicho, porque es la forma en la que tienen que controlar la narrativa cuando les pasa algo como Ecuador. Es terrible lo que está pasando en Ecuador, querido Luis, porque es el Cártel Jalisco Nueva Generación demostrando esta visión global que tiene y que además lo ha hecho principalmente controlando centros penitenciarios en toda América Latina. Platicamos en el corte que no solamente es Ecuador, el Comando Vermelho, este grupo criminal asentado en las cárceles brasileñas, tiene nexos muy claros con el Cártel Jalisco Nueva Generación y va a ser un dolor de cabeza de Lula da Silva en enero cuando tome posesión de vuelta como presidente. Y además es una estrategia muy clara por parte del Cártel Jalisco. Se infiltran a las cárceles en Sudamérica, principalmente que están ubicadas en zonas costeras. En Guayaquil, que es una zona que tiene costa, ahí han encontrado un lugar donde pueden infiltrarse porque llegan incluso con sus miembros a través de tráfico de drogas por el mar. Incluso pretenden ser detenidos, buscan que la policía los arreste, que los mande a cárceles donde están concentrados más mexicanos y desde ahí poder operar no solo el tráfico de drogas, sino actos de terrorismo. Terrible lo que está pasando en Ecuador, pero que lamentablemente se veía venir hace muchos años. Oscar Valderas, siempre es un gusto verte y te seguimos en tu red. Claro que sí, querido Luis, en Twitter, @Oscar Valmen. Gracias, es Oscar Valderas.